Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Estamos en Marcos capítulo 31, es domingo y es domingo de Super Bowl. Sari me dijo, cuando comenzó la iglesia, yo le dije, no, voy a predicar con playeras y con la playera de los Patriotas, y Sari me dijo, no, la playera de los Patriotas solo para cuando los Patriotas lleguen al Super Bowl. Lo que nunca imaginó es que iban a llegar 3 años seguidos, entonces llevo 3 años predicando con mi playera de los Patriotas y vamos a ganar. Y probablemente el año también, entonces sí. Hace rato decía, alguien me tagueaba y me decía, decir Go Pats es lo mismo que ódiame más. Sí, a mucha honra, no me interesa, le voy a la América, le voy también a los Patriotas, entonces no me agüito, somos los campeones. Y también es San Luis, es año redondo. Hace 2 años nació José Pablo y quedaron campeones los Patriotas. Este año nació Juan Marcos, no les tengo que decir cuál va a ser el resultado. Lo siento, Eunice, te dije que no la trajeras. Bueno, el día de hoy el mensaje se titula Burla, Abandono y Confesión. Y quiero que tratemos de entrar en el contexto y tratemos de ponernos en los pies y en el cuerpo de Jesús, en la mente de Jesús principalmente. Porque lo que tú y yo muchas veces no comprendemos es que la idea que traumatizó a Jesús, la idea que llevó a Jesús a entregarse en oración, a rendirse en oración horas antes de morir, no fue el hecho de que iba a morir. ¿Sí? O sea, Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús no le tenía miedo al maltrato que iba a sufrir. Jesús tenía muy claro que el morir era... que el morir era parte del propósito y del plan divino, ¿sí? Entonces, la situación aquí estaba en que lo que traumatizaba a Jesús, lo que lo tenía preocupado, era la idea de estar separado de Dios. Y yo creo que eso es lo que tú y yo no entendemos, porque si yo te dijera, ¿qué te da más miedo? ¿Ser secuestrado o no ir a la iglesia el domingo? ¿Ser secuestrado y que te maten o nunca volver a orar? Que alguien te dijera, nunca más vas a poder volver a orar, nunca más vas a poder escuchar un mensaje de Dios, nunca más vas a poder abrir tu Biblia, ¿sí? Y la verdad es que lo que a ti y a mí nos debería torturar y abrumar en nuestra vida es el vivir separados de Dios. Ese es el problema y eso es lo que atormentaba a Jesús. Por eso Jesús lloró, por eso Jesús vivía con esa situación de sí, voy hacia el destino y morir no me preocupa vivir separado de mi Padre y tener separación con mi Padre, porque por primera vez en su vida iba a vivir separado de Él. Por eso estaba abrumado. Los 4 evangelios, la verdad es que son bastante moderados con respecto al tema del sufrimiento. Si se fijan, hay detalles de cómo fue la cruz, pero no te dan muchos detalles. O sea, es más, si uno ve la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, los detalles que se ven en la película no están en la Biblia. O sea, en la Biblia te dice que lo latiguearon. Lo que no te dice es que los látigos tenían huesitos que se clavaban y desgarraban la espalda. Eso no lo vemos, ¿sí? La Biblia te dice que clavaron a Jesús en una cruz.
Pero lo que no te dice es que los clavos eran de 18 centímetros, que se clavaban no en la palma de la mano, se clavaban en las muñecas, que perforaban entre el radio y el cubito para que no se rompiera la mano, para que no se descargara la mano, pero destrozaba todos los nervios. Y que en el momento en el que la cruz cae y el clavo te rasca el nervio, pues te duele mucho. ¿Sí? Todo eso no está en la Biblia. En la Biblia pasan más tiempo hablando del tema de la burla, del tema de la humillación, del tema de la vergüenza. Y la razón es muy sencilla. Todos en aquella época conocían lo que era la muerte en la cruz. Era común ver gente crucificada. No había necesidad de dar detalles específicos acerca de cómo era una muerte en la cruz, porque todos sabían lo doloroso y lo feo que era una muerte en la cruz. Pero lo que diferenció la muerte en la cruz de Jesús de la muerte en la cruz de muchos otros criminales fue el tema de la burla y la humillación que él sufrió. Porque Jesús fue humillado, fue vituperado, lo escupían, le pusieron el manto púrpura, le pusieron coronas de espinas. Eso no se lo hacían a la gente común, ¿sí? O sea, sí, a todos los latigaban y sí, a todos los maltrataban y los golpeaban, pero no a todos los humillaban verbalmente y no se mofaban de las personas como lo hicieron con Jesús. Ese fue el tema que separó. Y si se fijan, desde Caifás, desde la humillación con Caifás, el juicio con Pilato, hasta la cruz misma, vemos a un Jesús humillado, a un Jesús que estaba siendo burlado por la gente. El Hijo de Dios fue tratado con desprecio. Las burlas iban muchísimo más allá de lo que normalmente ocurría en esos momentos. Por eso es que los evangelios hablan tanto del tema de la humillación y la burla, y no tanto acerca del tema del maltrato físico. Porque lo que nos hace ver esto es que en la cruz tú y yo observamos ese contraste que existe entre la crueldad de los enemigos de Jesús y la infinita misericordia y gracia de Dios, ¿sí? Porque Jesús, o en este caso Dios, permitió que su Hijo padeciera humillación. Dios permitió que su Hijo padeciera la muerte con la única intención de salvarnos a ti y a mí como pecadores. Y a veces no entendemos eso, no dimensionamos eso. Y en la siguiente sección del Evangelio vamos a hablar varias cosas que ocurrieron acerca de burla y ridiculización a Jesús. Quiero que comencemos en Marcos capítulo 15, versículo 20. Marcos 15, versículos del 16 al 20. Porque todo comienza con una parodia. La parodia de los soldados. Marcos 15, 16. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron con una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban: «¡Viva el rey de los judíos!», y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Y ahí quiero que hagamos un paréntesis. ¿Cuántos de ustedes se han raspado? Un raspón en el codo, en la rodilla, en la pierna. Yo creo que todos aquí nos hemos raspado, ¿sí? Y un raspón leve. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado que te pones la ropa y después te quitas la ropa donde estaba el raspón y la carnita viva se pegó a la piel o se pegó a la ropa, y cuando te arrancas la ropa, cómo duele? Bien padre, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado. Si no nos ha pasado con la ropa, te ha pasado con un curita, te ha pasado con algo que te pones en una herida. Recordemos que en este punto en la historia Jesús ya había sido azotado. Jesús ya tenía la espalda lacerada, la espalda abierta, deshecha, con la carne expuesta, ¿sí? Le ponen un manto púrpura para burlarse de él. Imagínense lo que sintieron o lo que sintió cuando le quitaron ese manto. Todo lo que
se arrancó y todo lo que se retorció de él. Porque no se nos olvide que Pilato creyó que Jesús era inocente. Y esa es la parte todavía que a mí más me sorprende, porque yo digo, me pongo en los pies de Pilato y digo, ok, va, no me quiero meter en broncas con la gente, voy a matar al hombre que quieren que maten, pero al menos si yo sé que es inocente le hubiera dado algún tipo de trato especial, ¿no? O sea, no lo hago pasar por la humillación, no lo hago pasar por ese tema, más bien como que ya mándalo, crucifícalo, mátalo ya, que se acabe esto. Sí, pero no, al contrario, fue víctima de más cosas. Después de que fue ordenado que lo azotaran, Jesús fue llevado al pretorio. El pretorio en aquel entonces es la fortaleza Antonia, que es donde los romanos tenían a su ejército, donde estaban los centuriones. Ahí es llevado, ahí es azotado, ahí recibe burlas, ahí recibe insultos, ahí recibe maltratos. Jesús ya estaba golpeado, ya tenía la cara hinchada, ya había recibido patadas, golpes, y todavía le clavan la cruz. Y no creas que es espinitas como eran espinas grandes que se clavaban y penetraban el cráneo. Entonces, toda esa imagen donde tú y yo, nuestra mente, la religión nos ha puesto de un Jesús así con 2 gotitas de sangre y uno que otro golpe y una cortada aquí, crucificado, eso no es real. Jesús tenía la cara deshecha, deforme, estaba totalmente golpeado, la espalda totalmente lacerada. Eso es lo que estamos viviendo aquí. Y todavía estaba haciendo y se estaba convirtiendo en una parodia. El Hijo de Dios se convirtió en la parodia de los soldados. Y lo peor es que no había necesidad de esto. Porque simplemente ¿es culpable? Bueno, ni siquiera, creo que es inocente, pero ya está bien, mátenlo. Prepárenlo para matar. Lo pudieron haber llevado, lo pudieron haber azotado, lo pudieron haber regresado y lo pudieron haber matado. Toda esta humillación de la corona de espinas, de ponerle el manto, de arrancárselo, de patearlo, de golpearlo, no era necesario. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué Dios permitió que se burlaran de Él? Porque no había necesidad, por más que le pensaba, no encontraba razones para encontrar el porqué de la burla. Entiendo la muerte por mis pecados, necesitaba morir, necesitábamos que su sangre fuera derramada, pero la burla, ¿por qué? Y después de mucho meditarlo y después de mucho pensarlo, yo pensé y yo me pregunté, bueno, ¿yo cuántas veces me he burlado de Él? ¿Cuántas veces yo le he escupido en la cara? ¿Cuántas veces yo lo he pateado? ¿Cuántas veces yo lo he golpeado? Y entendí que todo el tema de la burla es porque yo mismo, cuando rechazo a Jesús, cuando digo, ya, vete de mi vida, no solamente le digo vete de mi vida, no, es vete de mi vida y me burlo de Él. No emito solamente un juicio, sino que lo ataco y me enojo y le escupo y lo violento. Por eso se encuentra aquí, por eso tenemos que preguntarle, ¿cuántas veces te has burlado de Cristo? ¿Cuántas veces tú lo has pateado? ¿Cuántas veces tu fe ha sido una parodia? Y dices creer o dices no creer, pero te burlas de Dios. Por eso habla tanto de la burla, porque es una imagen de lo que tú y yo hacemos. Tú y yo hemos sido los soldados. Tú y yo hemos emitido juicio acerca de Dios, pero no nos quedamos con el juicio. Humillamos, golpeamos, atacamos. ¿Y cuántas veces ves gente que se dice ateo, pero no? Yo no tengo un problema con los ateos. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Pero ¿por qué el ateo se ensaña en burlarse? Y a veces digo, ¿por qué lo hacen? Pero yo lo hago. Tú y yo como cristianos lo hacemos. Y tal vez no llegas y te burlas de Él, pero con tu vida haces de Jesús una burla. Porque entonces dicen, y es el cristiano, y es el que supone que es mejor que yo. Y entonces tu vida es una parodia, tu fe es una parodia. Y como los soldados, hacemos de Jesús una parodia.
Pregúntate en verdad cuántas veces te has burlado de Él, cuántas veces lo has humillado con tu manera de vivir. Continúa el versículo 21 y dice, un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de las calaveras. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Como prisionero condenado a la cruz, como prisionero condenado a la muerte, Jesús o la ley exigía que Jesús agarrara la cruz. Igual, esa imagen que tenemos de un Jesús con la cruz aquí y el palo así arrastrando tampoco es verdad. Lo que el hombre llevaba cargando era solo el travesaño, solo la parte horizontal de la cruz. El palo ya estaba puesto donde lo iban a crucificar. Entonces, él solamente lleva el horizontal y lo lleva cargando así, entonces va con las manos así abiertas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es más cansado? ¿Ir así o ir así? Así. Entonces era parte del castigo. Recordemos que todo el castigo físico de la crucifixión era con la intención de que el hombre no durara tanto tiempo vivo en la cruz. O sea, se trataba de matarlo y humillarlo, pero tampoco se trataba de que durara 5 días colgado en la cruz el cuate, porque la realidad es que te claven 2 clavos aquí y un clavo en los pies y te cuelguen de un madero, no te mata, te tortura, pero no te mata. O sea, el tema de que llegaras cansado, deshecho, golpeado, sangrando, era con la finalidad de acelerar la cruz. Y los soldados obligan a alguien que va pasando por ahí a cargar la cruz. Esto no era normal, pero ya había sido tanta la humillación sobrenatural que le habían hecho a Dios, o sea, ya se habían pasado tanto con Dios, con Jesús, que ya ni siquiera podía cargarla. Eso nos habla del maltrato que ya había sufrido, que había sido diferente a lo normal, porque lo normal era que el acusado llevara su cruz y no pasaba nada, caminaba con ella así golpeado, pero llegaba y la ponía. ¿Sí? Jesús no. Jesús ya estaba deshecho físicamente y entonces un hombre, dice la Biblia y me gusta la expresión que dice, justo en ese momento, lo hace sonar como una casualidad, pero no era una casualidad. La elección de este hombre que pasaba por ahí pudiera parecer accidental, pero en realidad no era accidental. La mano de Dios estaba presente y siempre que Jesús te escoge, siempre que Dios se muestra en tu vida, puede parecer casualidad o coincidencia, pero no lo es. La mano de Dios siempre está ahí. Y dice la Biblia que Marcos identifica a Simón, el Simón de Cirene, como padre de Alejandro y Rufo. Y uno dice, bueno, ¿y Alejandro y Rufo quiénes son? ¿O por qué Marcos pone Simón era el padre de Alejandro y Rufo? Quiere decir que las personas que iban a leer el Evangelio de Marcos conocían quién era Alejandro y Rufo. Si no, no hubieran hecho referencia a que era el padre de Alejandro y Rufo. Y recordemos, si recordarán la primera semana, yo sé que todos se acuerdan de Marcos, la primera edición que hicimos, hace 31 semanas, todo lo tienen bien fresco. Les dije que Marcos fue escrito para los gentiles en Roma. ¿Sí? Entonces, Alejandro y Rufo eran romanos. Vayan a Romanos capítulo 16, versículo 13. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Vean, el Señor eligió para hacerlo suyo. ¿Cuándo? Cuando el Señor eligió a Rufo, cuando el padre de Rufo tuvo que cargar la cruz de Jesús. ¿Sí? Entonces no es casualidad, el hombre que cargó la cruz llegó a aceptar a Jesús con fe salvadora, porque le tocó presenciar y ver a este hombre ser humillado y permanecer callado.
Y eso llevó a la salvación a su familia. La fe salvadora se produce cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, tomamos la cruz y caminamos con Él. Eso fue lo que hizo este hombre. Se encontró con Jesús y pudo haber corrido. Pudo no haber cargado, o la pudo haber cargado y haberla tirado. Pero no, tomó la cruz y caminó con Jesús. ¿Hacia dónde? Hacia la muerte. Y eso trajo salvación. Finalmente Jesús llega a ser crucificado y le ofrecen mirra. ¿Qué es la mirra? Es un narcótico. La mirra se le ofrecía a todos los que eran crucificados, con la intención de que no hicieran tanto show, con la intención de que no gritaran tanto y que no hicieran de ese espectáculo algo tan feo y desagradable. Jesús no acepta la mirra porque él tenía que estar plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Y Jesús no iba a hacer un show, independientemente de que tuviera el narcótico o no. Jesús debía permanecer consciente porque estaba cumpliendo la obra expiatoria. Entonces, él rechaza esto y continúa el sufrimiento porque dice, después los soldados lo clavaron en la cruz. Y ven cómo no habla de detalles. Simplemente dice, después los soldados lo clavaron en la cruz. Y es donde les digo, ¿qué implica esta expresión? Lo clavaron en la cruz. La cruz estaba diseñada para prolongar la muerte. Estaba diseñada para que la muerte tuviera el máximo dolor y sufrimiento posible para un humano. ¿Sí? El acusado era puesto de espaldas, ¿sí? Es decir, en el suelo. Traías tu travesaño, lo ponían, te ponían sobre el palo que ya estaba ahí, lo que le decía, el vertical, lo acostaban, los clavos de 18 centímetros, tipo los del ferrocarril. Hagan de cuenta como esos, pum, lo clavaban en la muñeca, pum, lo clavaban en la otra muñeca, entre los dos huesos, para que cuando te cargara el cuerpo, pues el hueso de la muñeca estorba el clavo, y ya, no se cae. Si no, si te lo ponen aquí, pues se rompe, o sea, sale. El peso del cuerpo humano desgarraría la palma de la mano. Entonces, el clavo se clavaba aquí. O sea, la crucifixión no era clávale un clavo y ya, no, era algo que estaba perfectamente diseñado para hacer sufrir a las personas. Entonces, le clavaban las dos manos y luego los dos pies, de igual forma lo ponían uno sobre el otro, ¿sí? Y pum, igual, en el huesito que junta el talón con la espinilla. Si digo algo mal, ya se volteó a ver a Irma y si me ve raro, es que estoy diciendo algo que no es real. Pero hagan de cuenta que ahí hay un hueso y ahí hay un huequito. Entonces, ahí clavaban el clavo, no era donde caiga, Recuerden que la Biblia dice que Jesús no se le rompió ni un hueso. Entonces, imagínense la precisión del vato que ponía el clavo. Sabía perfectamente dónde colocarlo para infligir dolor en la persona. Entonces, pum, ahí lo ponía. Y entonces sí, te levantan, ya. Levantan la cruz. Imagínate el jalón que sentías en los clavos cuando la base del tronco azotaba en el hoyo de la cruz. O sea, sentías cómo se te cargaba todo, cómo los nervios se retorcían. Y todo esto, como les decía, solamente buscaba provocar agonía. No buscaba matarlo. Buscaba provocar agonía en el que estaba siendo crucificado, dolor. Y la causa normal de la muerte en la cruz no era el clavo, el latigazo, la corona, el picarlo con una lanza. No, nada de eso mataba a los crucificados. Ellos morían asfixiados. Todos tenían a la altura de los pies como una madera, en la cual pues tú estás colgado, la espalda deshecha, ¿sí? Los pulmones destrozados por los golpes. Entonces estás colgado así y estás colgando, tu peso te gana. Entonces no puedes respirar porque estás asfixiado. Y en tu necesidad de no morir, porque aunque estás ahí sabiendo que vas a morir, tu instinto de supervivencia te dice, respira. Y entonces lo que hacían era que se levantaban en la madera, hacían el esfuerzo, el clavo se clavaba más, ¿sí? Y entonces se levantaban, respiraban y volvían a caer y el peso otra vez. Y así era, horas. ¿Sí? Leímos ahorita que decía que
ya iban como en la hora 9. Es decir, ya mínimo Jesús llevaba 3 horas en esa situación. Y ya cuando decían los cuates, ya el show ya duró mucho, ¡paz!, le tronaban las piernas para que ya no pudiera levantarse y entonces ahora sí murieran asfixiados. Y pudiera pasarme horas dándoles detalles de la cruz, pero ya vi sus caras y todos vamos a ir a comer saliendo de aquí. Entonces les voy a recomendar que lean un libro. El libro se llama El asesinato de Jesús, de John MacArthur. Ahí viene detalladito lo que pasó en la cruz, ¿sí? Pero eso no es lo importante. Por eso Marcos solo dice, después los soldados lo clavaron en la cruz. Y ya cada quien piense lo que quiera pensar. Lo importante es la burla. Dice más, o sea, dice, lo clavaron en la cruz y después dice, ¿qué le pasó a la ropa? Se pusieron a jugar suertes y la repartieron. La noche anterior Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos y hoy estaba siendo sacrificado al mismo tiempo que los corderos pascuales previos a la celebración de la Pascua. Entonces, lo importante no era el sufrimiento del hombre, lo importante era la humillación del hombre. Porque esa es la humillación que tú y yo le hacemos pasar a Jesús con nuestras vidas. Nuestras vidas, o sea, tenemos que entender que creo que la mayoría de los que estamos aquí entendemos que nuestros pecados mandaron a la cruz a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tú y yo no entendemos es que nuestras vidas humillan la vida de Jesús. Que cuando tú no eres congruente con lo que dices creer, eres parte de los soldados que se burlaron de él. Dice Marcos capítulo 15, versículo 26. Un letrero anunciaba el cargo en su contra, decía el rey de los judíos, con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días, burlándose de él. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creer. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Y tú y yo vemos esto y decimos, qué pasado de lanza. ¿Por qué se burlan de este hombre? Pero es lo que tú y yo hacemos. Así como le dicen, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Así como le dijiste que iban a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Tú dijiste que si iba a la iglesia me iba a ir bien. Tú dijiste que si yo hacía esto me iba a pasar esto. A ver si es cierto, Dios, demuéstramelo. Y ahí estás como estas personas burlándote y gritándole de cosas a ese hombre crucificado. ¿Y qué hace él? Nada. Permanece en silencio. Cuando crucificaban a alguien, dice ahí, y todos recordaremos por las imágenes de Jesús, el letrero que tiene arriba, ¿qué dice? INRI. Sí. No decía INRI. Decía tal cual lo que dice ahí. Decía, ay Dios, sí, el rey de los judíos. Decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Estaba escrito en romano, estaba escrito en griego, en latín, en griego y en hebreo. ¿Por qué estaba ese letrero encima? Cuando alguien estaba crucificado, se ponía ahí los delitos que había cometido. Para que el que pasara dijera, si hago eso, voy a terminar así. El problema que había aquí es que Pilato usó todavía la cruz como un último golpe a los líderes religiosos. Porque lo correcto, a Jesús lo habían acusado de todo. Lo habían acusado de falso profeta, lo habían acusado de querer atacar de insubordinado ante el imperio, de 1000 cosas. Pero no, Pilato puso Jesús, Nazaret, el rey de los judíos. Ni siquiera puso el que decía ser el rey de los judíos. Yo siempre he creído que para mí Pilato fue el primer creyente incongruente. El primero que creyó y que decía y reconocía que era el Dios, pero dijo, me vale quesadilla, ¿sí? Me vale ese hombre y mejor que se muera en lugar de yo. Fue el primer creyente hipócrita, porque él puso ahí
este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Fue la última venganza de Pilato ante los pobres líderes religiosos, porque lo correcto era que dijera, el que dice ser. O sea, si tú mañana dices ser el rey de los judíos, te vamos a matar. No, Jesús decía, Él es el rey de los judíos. Y fue crucificado ahí entre dos ladrones. ¿Por qué entre dos ladrones? Porque el Antiguo Testamento así decía. Se estaban cumpliendo las profecías de cómo iba a morir este Mesías. Y eso es lo que a mí me sorprende. Porque ¿por qué un líder religioso no dijo, déjà vu, esto ya lo leí? O sea, la Biblia dice que vamos a matar a nuestro Mesías, que lo vamos a colgar entre dos pelados, que le vamos a hacer esto, y aquí está, se lo estoy haciendo, bájenlo si es. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Porque estaban metidos en sus broncas y en sus problemas, y estaban viendo lo que estaba ocurriendo, y en lugar de hacer algo, se siguieron burlando. Jesús podía salvarse, pero Jesús negó a salvarse a sí mismo para salvarte a ti y a mí del pecado y la muerte. Esa es la gran diferencia. Por eso permaneció callado y por eso no reaccionó ante todas las burlas, porque la multitud deliberadamente hizo caso omiso a los milagros que este hombre había hecho. Me llama la atención que le dicen, salvó a otros, que se salve a sí mismo. O sea, es gente reconociendo el poder que este hombre tenía y le estaba valiendo, que igual se muera, porque su poder afecta a mi vida. Y ese es el actuar que estaban teniendo ellos. Jesús sí hizo ese milagro que le pedían. 3 días después resucitó, pero ellos amaban demasiado su pecado y por lo tanto no creyeron. Ese milagro que le estaban pidiendo, Jesús lo llevó a cabo. 3 días después resucitó y se presentó ante ellos. ¿Y qué pasó? Siguieron sin creerle. Ellos no estaban buscando un milagro, ellos lo único que estaban buscando era burlarse de Jesús. Finalmente en el versículo 33 se consuma el sufrimiento y dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad. Ojo, ya al mediodía, las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y lo puso sobre una caña de junco, la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Estos versículos describen el momento culminante de la historia de la salvación. Aquí se culmina todo, aquí termina todo. La muerte expiatoria del Señor Jesucristo se cumple. La obra salvadora planeada por Dios de la eternidad, ahí termina, ¿sí? El Cordero de Dios muere para satisfacer la justicia divina, para satisfacer la ira de Dios, paga por completo nuestro pecado, el pecado del mundo y de todas aquellas personas que decidan creer en Él. Dice ahí que hubo obscuridad. A lo largo del Antiguo Testamento se relaciona el tema de la presencia de Dios en términos de luz. Cada vez que se veía o alguien entraba en la presencia de Dios, vemos incluso cuando Moisés iba a hablar con Dios, regresaba iluminado y lleno de luz. La luz siempre va de la mano con la presencia. Sin embargo, aquí vemos la oscuridad y hay evangelistas o hay teólogos que creen que esto significa que que Dios se fue de ese lugar. Y que hubo oscuridad porque la presencia de Dios se fue de ese lugar. Pero no es verdad. La oscuridad representa la presencia de Dios en ese momento. En el Antiguo Testamento vemos la presencia de Dios simbolizada por obscuridad. ¿Cuándo? Cuando hay juicio. Vayan a Amos capítulo 5, versículo 20. Dice, así es, ojo, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. ¿Cuál es el día del Señor? Ese momento en el cual Jesús está siendo crucificado, en el momento en el que la oscuridad llega. La oscuridad llega
domina ese momento y hay gente que dice que tal vez fue un eclipse. Biológicamente hablando, no podía ser un eclipse. Y es muy sencillo. Yo no sabía, esto lo aprendí. Pero resulta que los eclipses solamente pueden ocurrir cuando hay lunas nuevas. Y las Pascuas son en luna llena. Entonces no podía haber un eclipse natural. Esa oscuridad fue sobrenatural. La oscuridad en el Calvario no simbolizó la ausencia de Dios, sino su santa presencia. Dios se manifiesta en juicio, pero no contra nosotros, no contra los que mataron a Él. Dios llega en juicio contra su Hijo. Llega a matar a su Hijo. Y después de las tinieblas, Jesús dice y grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está sufriendo, eso es lo que le dolía, no la agonía, no el golpe. Lo que le dolía era el abandono, no fue la separación del cuerpo, de los golpes, fue la separación espiritual de su Padre. Es el único lugar en todo el Evangelio donde Jesús le dice Dios a Dios. Siempre era su Padre. Siempre, mi Padre en el cielo, mi Padre me cuida, el poder lo tengo por mi Padre. En este punto Jesús ya no tiene una relación con su Padre. Y entonces le dice Dios. Por eso dice ahí, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no lo ve como su Padre, ya no siente a su Padre con él. Y eso para mí es la descripción perfecta del infierno. Ese es el infierno. Ese punto en el cual ya no ves a un Padre amoroso, lleno de misericordia, donde ves a un Dios rencoroso, iracundo, que existe, que tú y yo nos negamos a verlo, porque vemos al que nos ama, al que nos cuida, al que nos provee. Pero también hay un Dios justo, que es paciente y misericordioso y nos aguanta mucho. Pero si no nos entregamos con fe real, si no dejamos de burlarnos de la vida de su Hijo Jesús con nuestras acciones, vamos a experimentar ese momento en el cual vamos a ver a un Dios que abandona. Y lo peor es que la multitud continuaba burlándose. No entendían que sus comentarios los estaban condenando. Y Jesús no estaba sorprendido por eso. Isaías 53, versículo 3 al 5, y prácticamente con eso termino. Dice: fue despreciado, fue rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Aún después de soportar la tortura física, los tormentos infinitos, el juicio divino, Jesús estaba alerta. Jesús sabía lo que quería hacer. Y Jesús dice, Marcos no lo dice, pero por eso hay que leer la Biblia en un conjunto. Marcos solamente dice que Jesús gritó. ¿Qué gritó? Gritó: consumado es. Gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vean cómo en el último momento se sintió abandonado por Dios. Le dijo: Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero al final, cuando estuvo a punto de morir, dejó de reclamarle a Dios, se enfocó en las cosas y dijo: la obra está terminada, consumado es. Y volvió a decirle Padre. Y le dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu, lo demás no me interesa. Horas antes había dicho: perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sí? Horas antes le había dicho: ¿por qué me abandonaste? O sea, ya había reclamado, ya se había sentido solo, ya se había sentido abandonado, ¿sí?
Pero al final, en el momento, él estaba enfocado en el propósito salvador, y dice: consumado es. Padre, toma mi espíritu. Si tú tienes mi espíritu, lo demás no me interesa. La obra de redención se había terminado, el sufrimiento había acabado, y termina con un Jesús aferrado a su Padre una vez más. 1500 años el sistema de sacrificios había estado presente, y hoy termina con un velo roto. Ese velo roto, tú y yo no lo conocemos, tú y yo no lo entendemos, pero en aquella época entrar a la presencia de Dios era un privilegio que solo una persona tenía, y solo lo podía hacer por unos instantes al año. Tú y yo tenemos la presencia de Dios ahorita, al rato, mañana, en un año, cuando queremos y cuando lo necesitemos, porque un hombre permaneció callado, siendo golpeado, atacado, burlado, escupido, pateado, y con la mano en la cintura decimos: mañana, al rato, no me interesa, no quiero. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Antes de este momento, alguien le hacía así al velo y se moría. Y hoy te dice: acércate con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué obtenemos ahí? Dice: recibiremos misericordia, encontraremos gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Y quiero terminar con el versículo 39 de Marcos, porque volvemos a aparecer tú y yo ahí. Dice el versículo 39: el oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Le voy a pedir a Arturo si me puedes ayudar a repartir los elementos de la Santa Cena. En este punto, normalmente saben que los domingos tenemos Santa Cena y lo hacemos previo al mensaje, pero de nuevo no lo planeé, de nuevo no lo acomodé, de nuevo pasaron 31 semanas y casualmente llegamos a este punto en la Escritura, un día de Santa Cena. Ahorita que nos repartan los elementos, les van a repartir un pedacito de pan y les van a repartir una copita de jugo. Y ese pan que se entrega así, roto, se entrega partido, porque representa el cuerpo partido y el cuerpo maltratado y el cuerpo golpeado y el cuerpo masacrado de Jesús. Pero tenemos que entender, este pedacito de pan es solo pan. No hay nada místico en él. No hay nada sobrenatural en él. La copita de jugo, pues es jugo Jumex. Y tampoco, si me lo tomo, no se me caen los pecados. Si me lo tomo, no amanezco más guapo. No pasa nada. Pero así como este hombre, dice Jesús que el jueves de Semana Santa, cuando celebra la Pascua, les dice a sus discípulos que quería que íbamos a tomar este pan e íbamos a tomar este vino como recordatorio de su muerte hasta que Él volviera, como recordatorio de la obra expiatoria que estaba a punto de suceder. Y entonces quiero que vean lo que dice el versículo 39. Dice: el oficial romano que estaba frente a él. Quiero que te plantes frente a él. Hoy, en este momento, plántate frente a él. Pero frente a él, no el Jesús
en un manto blanco o brillante. No, quiero que te plantes frente a este hombre con la cara deshecha, con un hoyo en la costilla, con la espalda deshecha, sangrándole las manos, sangrándole el cuerpo, sangrándole la cara. Quiero que te plantes frente a él. Y como dice ahí, velo muerto frente a ti. Porque esa imagen es la que tenemos que tener. Es la única imagen que nos puede llevar al arrepentimiento verdadero y a entender que por mi pecado ese hombre que está ahí murió. Y ese hombre es Dios. Este hombre romano estaba ahí no porque era el menos importante. El centurión romano que estaba al pie de la cruz era el más importante. Generalmente era el líder de la legión. Entonces este hombre estaba ahí por ser importante. Este hombre estuvo ahí. Probablemente este hombre le escupió. Probablemente este hombre fue el que dijo, póngale una corona de espinas. Probablemente este hombre fue el que le arrancó el velo, el manto púrpura. Probablemente este hombre fue el que le clavó el clavo derecho o el de los pies. No sabemos, pero este hombre estuvo ahí. Y lo importante es que en un punto se plantó frente a este hombre muerto, que permaneció callado y dijo lo que tú y yo tenemos que decir y lo que va a separar nuestra eternidad en la vida o nuestra eternidad en la muerte. Este hombre dijo, este hombre, el que está aquí muerto frente a mí, que permaneció callado mientras lo humillé, mientras lo golpeé, mientras lo masacré, mientras le hice más de lo que le debí de haber hecho, y permaneció callado. Lo último que dijo fue, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Hizo la confesión más importante y trascendental que puede salir de un ser humano. Nos dejó claro, y como les dije, escogí Marcos, hablar de Marcos, porque Marcos estaba dirigido a los gentiles, a los no judíos. Marcos estaba dirigido a ti y a mí, y por eso en Marcos aparece este gentil, el primer creyente verdadero, porque los discípulos todavía estaban escondidos. Los discípulos comenzaron a creer y a aferrarse cuando le vieron. Este hombre no, este hombre se aferró cuando lo vio muerto, cuando dijo, murió, yo lo maté. Verlo muerto fue lo que le bastó para decir, él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y piensa lo que significa que un romano diga eso. Ni siquiera el peor pecador está más allá del alcance del amor y el favor inmerecido de Dios. Hoy tú y yo estamos frente a ese evento. ¿Qué confiesas? Imagínate el pan y piensa en cada una de las heridas que tuvo el cuerpo de Cristo. Piensa en tus pecados y entrégaselos a Él. Y mientras lo comes, entrégale tus pecados a ese hombre que yace muerto frente a ti. Pídele perdón y dile, Dios, perdóname por mis pecados. Perdóname porque te escupí. Perdóname porque te latigué. Perdóname porque te he clavado una lanza. Perdóname porque me he burlado de ti, porque te he retado, porque te pateé, porque te clavé una corona de espinas, porque jugué a las suertes con tu ropa. Perdóname porque te vi morir y no hice nada. Y cuando tomes el jugo que simboliza la sangre de Cristo y simboliza el nuevo pacto, es el momento de arrepentirte. Es el momento de decirle, quiero volver a empezar. Es el momento de recordar que su sangre fue derramada para que tú y yo no tengamos que derramar la nuestra. Es el momento de que reconozcas que Él sufrió para que tú y yo estemos en paz. Es el momento que reconozcamos que Él se alejó de su Padre para que tú y yo no tengamos que hacerlo.
Y mientras lo tomas, dile, quiero una segunda oportunidad. Y quiero que terminemos con esa oración, de confesión. Porque, mira, si ya te burlaste de Él, no importa. Si ya lo abandonaste, no importa. Lo que importa es que hoy, en este momento, mientras lo reconoces muerto por tus pecados, confieses lo que este soldado confesó. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Padre, perdóname una vez más porque te he fallado, porque te he burlado, porque me he burlado de ti, porque mi vida no es congruente con mi fe, porque te he abandonado, porque en verdad he permitido que mi ego domine, porque he puesto miles de cosas en tu lugar. Perdóname, Padre, porque tú eres lo verdaderamente importante, porque debo entender que tú eres un Dios de milagros, de promesas cumplidas, y que tu principal promesa fue darme la vida de tu Hijo Jesús para que yo tenga acceso a tu presencia. Perdóname por mis pecados, por mi ego, por mi vanidad, por mis excesos, por mis perversiones, Padre. Los pongo en tus manos. Pero hoy, en este momento, mientras veo a tu Hijo Jesús muerto, golpeado y humillado, hoy quiero hacer la confesión más importante de mi vida, que es que este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. Y eso lo hace mi Dios. Y quiero que sea mi Dios, quiero que sea mi Señor, quiero que sea mi Salvador, y le entrego mi vida para que haga con ella lo que Él quiera, porque mientras yo permanezca confiado de que al final de los tiempos estaré contigo, es lo que necesito, Padre, la seguridad y la esperanza de saber que al final no voy a experimentar el abandono de Dios, porque tu Hijo lo hizo por mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.